Quiero invitarle a que me acompañe al Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos del 6 en adelante. Lucas 6 en adelante. Dice la poderosa palabra del Señor, Lucas 6:6. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Verso 9. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Padre, te pido, Señor, que tú nos hables. Te pido, Padre, que fortalezcas nuestras vidas. Hoy permítenos entender, Señor, permítenos tomar acciones. Señor, gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque en todo tú tienes el control y el dominio. Y a ti acudimos porque eres bueno. Señor, gracias te damos. Gracias porque proteges nuestra vida y nuestro corazón. Gracias porque en medio de todas las cosas tú tienes el control. Y en todo tú eres el que obra. En todo tú eres el que bendice. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Y llénanos con tu gracia y con tu poder. Gracias te damos, Señor, porque en todo tú obras. Y todas las cosas, Señor, son recibimos de tu mano y entendemos que tú tienes un plan y un propósito en medio de ellas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarla a que pueda tomar este título, Día de Reposo. Esta historia está enmarcada en un escenario donde Jesús está ejerciendo, desarrollando su vida ministerial, pero se está enfrentando a diferentes situaciones y pareciera que muchas de ellas se enmarcan sus milagros en días de reposo. Y uno dice, pero ¿por qué la insistencia de Jesús? Y por qué, incluso cuando leemos este texto, comienza haciéndonos una pequeña como descripción. Dice, aconteció también en otro día de reposo. O sea que ya en otros días de reposo habían pasado situaciones. Y nos enmarca que en el día de reposo Jesús va según la práctica que tiene como judío. Hay algo que nosotros de pronto a veces
pasamos por alto, y es que Jesús es criado en un contexto que de pronto de ciertas prácticas que para nosotros a veces no son muy cercanas ni entendibles. Jesús es judío, y en el contexto judío es donde él crece y se desarrolla, y muchas cosas están enmarcadas en ese contexto. Por eso la utilización de la expresión día de reposo, eh, que muchas veces nosotros no la tenemos o no la entendemos con claridad de a qué se refiere o qué es lo que habla. Sí entendemos que a lo largo de la escritura se menciona el día de reposo, lo entendemos en la traducción, eh, que a veces se utiliza como el día sábado, y lo entendemos así, o hemos tal vez escuchado la expresión de Shabbat, o diferentes expresiones que hablan sobre el día de reposo. Y eh, solo cuando entendemos lo que enmarca el día de reposo, entendemos el porqué, un poco más profundo, el tema de el verso 7 que dice que le acechaban los escribas y fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Entonces tenemos aquí un grupo de personas que están buscando cómo acusar a Jesús, porque no lo reconocen como el Hijo de Dios. Ven sus milagros, pero eh, usan ciertas expresiones para hablar en contra del mismo Jesús, no creen. Dice, no, pues entonces, si él puede echar demonios, es porque no es hijo de Dios, sino es hijo de Belcebú, solo, o sea, del diablo, ¿sí? Es la forma en la que la escritura también en otros pasajes habla de cómo actúan estos escribas y fariseos. Eh, y es interesante ver cómo se supone que un escriba es un conocedor de la ley, y un fariseo es de una corriente que interpreta la ley y quiere hacer que las otras personas la desarrollen. Entonces, el marco en el que está esta historia es en el marco del día sábado, o el sabbat, o el día de reposo, o el día de descanso. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene de particular ese día, y qué es lo que busca, y por qué hay ese interés de unos buscar en ese día, como los escribas y fariseos, buscar la ocasión para que Jesús cometa un error, diga algo para poder acusarle? Y porque Jesús también, en el marco de eso, conocedor de cómo, del corazón de ellos, hace este milagro de una forma para también mostrar el poder de Dios a través de él, y él como el reflejo de esa imagen del Dios vivo, del Adonai, del Shaddai, del Dios poderoso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Éxodo capítulo 20, quisiera que si me puede acompañar. Éxodo capítulo 20 es clave para poder entender a qué se refiere con el tema del día de reposo y qué es lo que está pasando. En Éxodo 20 encontramos cuando se da por parte de Dios el desarrollo de los 10 mandamientos, o la famosa y conocida ley moral. Entonces tenemos a una nación que ha salido de la esclavitud de Egipto, y como es una nación, toda nación necesita una ley, ¿sí? Una ley moral. Y el Éxodo, el libro de los Éxodos, del Éxodo, y los otros libros consiguientes, Levíticos, Números y Deuteronomio, mm, están enfocados en presentar un poco ese tipo de ley, ¿sí? De leyes, la ampliación de esa ley moral que está cerrada en los 10 mandamientos que Dios da a Moisés para que, como autoridad elegida por Dios, él instruya al pueblo, sí, a esta nación naciente, en la ley, que es lo que Dios espera. La ley nos habla de esas expectativas que Dios, que
Dios tiene para con el hombre, cómo espera que el hombre se comporta. Entonces, ahí encontramos diferentes mandamientos que involucran desde la comunión con Dios hasta la comunión con el prójimo. Y cuando el Señor está dando, en el verso 1 habla, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces ahí empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y empieza y llega al verso 8, de donde se desprende todo un desarrollo teológico alrededor de cómo debería ser el día de reposo. Quiero que usted lo pueda leer conmigo. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, cuando habla del día de reposo, tenemos que entender que se está enmarcando en lo mismo que el Señor hace en la creación. Recordemos que el Señor se toma 7 días para completar todo. Entonces, partiendo de esos 7 días, se organizan nuestras semanas, ¿sí? Eh, Aunque los días de nuestras semanas no están dictaminados por nombres, eh, vienen de un calendario que se conoce como el calendario gregoriano. Los días de nuestra semana vienen con una influencia alta del imperio romano, inclusive nuestro calendario tiene mucha influencia, por eso meses como julio, pues vienen del emperador Julio César y todas esas cosas vienen con esa influencia. Entonces, el calendario que nosotros tenemos y en el cual nosotros nos vemos inmersos, hay dos tipos de calendario, el calendario lunar y el calendario solar. Los hebreos se dictan más por el calendario lunar. Los días, los meses del año tienen unos nombres muy diferentes. Los años, eh, para todos nosotros se han llegado a convenciones para que tengamos como Tierra, hablando del planeta Tierra, se han llegado a acuerdos para que poder manejar el tema del tiempo de forma global, y esto es importante porque pues nosotros no tenemos el problema de Dios. Y para Dios el tiempo no es un problema, pero nosotros sí, porque tenemos que tener ciertas medidas, porque si no tuviéramos y no supiéramos, pues no midiéramos el tiempo, no podríamos saber cuándo sembrar, el tema de las cosechas, tampoco nos podríamos poner de acuerdo a una cita, porque si yo entiendo que hoy no es, digamos, lunes, sino para mí es miércoles y para otro hoy es lunes, entonces va a ser difícil. Entonces hay diferentes acuerdos que se han hecho. Entonces, pero digamos que la esencia de lo que ha Dios hecho es la esencia que ha sido influenciado el ser humano para aplicarlo. El Señor toma 7 días. Cada uno de los días el Señor hace algo en la creación. Y siempre al finalizar el día dice, fue la tarde y la mañana del día. Fue la tarde y la mañana, y también se suma con la expresión vio Dios que era bueno. Entonces viene el día séptimo, y el día séptimo el Señor hace algo que es precioso poder estudiarlo y meditarlo y ver cómo el Señor dice que el séptimo día Él descansó.
reposó de todas las cosas que hizo. Y encontrar eso en la escritura y encontrar a un Dios en el cual creemos que tiene esa particularidad de tomarse también un día, santificarlo para el reposo, para el descanso. Dice, descansó de toda su obra, así como lo está trayendo a colación, ¿sí? Dice que las cosas y reposó en el día séptimo, parte final del versículo 11. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, dentro de esto hay toda una concepción que nace no del hombre, sino de Dios. Y esto es interesante, porque no es una respuesta el santificar el día para entregarlo a Dios, sino es un ejemplo que aprendemos. El hombre aprende de lo que Dios hace y ese aprender de lo que Dios hace lo ejecuta en su diario vivir y de ahí nace el día séptimo o el sabbat. Vuelvo y les digo, los hebreos lo toman como el día sábado, nosotros lo tomamos como el día domingo, lo entendemos así. ¿Por qué? Por la forma en la que están organizados los calendarios. El calendario de los judíos está organizado de una manera que el sábado es el día de reposo. Para ellos el primer día de la semana no es el lunes, sino es el domingo que nosotros tenemos. ¿Sí? Según nuestro calendario y la forma, la convención, los acuerdos que hay, para ellos el día séptimo es el sábado y el día primero es el domingo, es cuando comienza la semana. Nosotros lo entendemos que el día séptimo de nuestra semana es el domingo y el lunes es el primer día de la semana. Es la manera en la que lo entendemos, ¿sí? Y lo aplicamos de esa manera en nuestras agendas y en nuestra forma de trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el día de reposo? Hay cosas que Dios ha dicho porque es Dios el que da la ley a Moisés. Entonces, cuando el Señor da el día de reposo, da unas normas específicas de por qué es importante hacer eso, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿Sí? Entonces, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es como comienza a hablarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Y esto es importante que lo entendamos. El día de reposo nace como una oportunidad que Dios quiere que en la vida del hombre haya descanso. Para el Señor es importante el descanso. ¿Sí? Y eso es ahí algo que a veces nosotros tenemos que entenderlo, ¿sí? Ojo que entender el tema del descanso, el descansar, tiene ciertas implicaciones, porque ese descansar es como esa desconexión de algo que estoy haciendo para poder invertir tiempo en conectarme con algo. Tener esa desconexión, como ese pare que se hace necesario, y Dios como nuestro creador lo ve como algo importante. Dios ve que el hombre necesita aprender a descansar y por eso, aunque Él es todopoderoso, aunque Él es grande, maravilloso, Él se toma la tarea de también hacerlo para ser un ejemplo para el hombre. Entonces, el Señor dictamina que 6 días son para trabajar, donde hay que esforzarse en hacer toda la obra. Pero el día séptimo es de reposo para Jehová tu Dios. Y esto es clave. El reposo o el descanso o lo que se pretende no es simplemente un uso cualquiera de ese tiempo, sino hay un objetivo dentro de eso y es que el reposo viene enmarcado en una necesidad de que sea para Jehová tu Dios.
Esto no quiere decir que en los otros días no se puedan hacer cosas, sí se pueden hacer, pero lo que el Señor quiere es generar en el hombre una conciencia de estar en una actitud diferente a la que está en los otros días para que pueda invertir su tiempo en tener y en construir su relación con Dios. Entonces dice en Éxodo, que estoy usando este capítulo como referencia para ampliar un poco el concepto, según la Biblia, de el día de reposo y que usted y yo lo podamos entender qué es lo que está pasando en el marco de este texto. Entonces, eh, después de esta afirmación que el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, o sea, se ha enmarcado dentro de un hacer para Jehová tu Dios, empieza a explicarlo en el Éxodo. Dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Entonces, lo primero es que el Señor lo separa, obra. La obra está enmarcada para hacerse en los otros días. Este no es un día para hacer obras enmarcadas dentro de lo que habitualmente se conoce como un trabajo. ¿Sí? Ese día no es para pensar en el trabajo, no es para seguir haciendo la obra que estamos haciendo, sino es un día que vamos a invertir, a santificar y a dedicarnos a nuestro Dios. ¿Sí? Y esto es vital entenderlo en el marco del día de reposo que se está hablando en la escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se necesita muchas veces para poder tener un crecimiento en nuestras vidas, el poder dedicar tiempo al Señor. Y esa dedicación de tiempo marca mucho el crecimiento de nuestra vida y esa es la conciencia, esa es la esencia que hay detrás de lo que el Señor quiere. Entonces, cuando Él habla en el Éxodo de que no hagan obra en él obra alguna, está enmarcándolo en eso, no que lógicamente se va a hacer algo, pero no tiene que ver con lo que está dictaminado para hacerse el objetivo de los otros días, que es hacer el trabajo, que es hacer eso, sino que debe haber un cambio en lo que se va a hacer. Entonces, dice el verso 11 es muy enfático, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y aquí marca un principio poderoso que es de entender, si Dios siendo Dios tan poderoso hizo las cosas en 6 días, ¿sí? Eso es lo que está diciendo y todas las cosas que hay en esos días, pero el mismo Dios reposó en el séptimo día. Si Dios es siendo tan poderoso, lo hizo así, y Él mismo se tomó un tiempo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y esa es una pregunta que surge y que es importante para que nosotros lo podamos entender. Dios, vuelvo y lo repito, desde el Génesis está educando al hombre y le está enseñando principios que son poderosos para su desarrollo como persona. Y no solo eso involucra lo espiritual, sino que nos da a entender que desde un entendimiento espiritual eso también tiene una relevancia en lo natural. Para el Señor el día de reposo es importante, el día de descanso. Y el Señor no solo lo está mirando porque está consagrándose para Él, sino lo está mirando desde el entendimiento que eso es algo bueno, que detenerse en semanalmente, tomar un tiempo de pausa, de reposar. El reposo no se entiende como de pronto nosotros lo estamos entendiendo muchas veces de ya, entonces como es mi día de reposo, entonces como si fuera un festivo, ¿no?
Entonces estoy así, no tengo que trabajar, entonces me voy a dedicar a hacer otras cosas y entonces voy a ver películas y voy a ver tal cosa y voy a generar esto. Ese no es el tipo de reposo que el Señor o la forma en la que se entiende ese reposo. Ese reposo se entiende como esa pausa. Ese reposo se entiende como esa oportunidad de separarnos de distracciones. En el griego, la palabra que se utiliza en el texto que estamos leyendo, que es Lucas 6:6, cuando habla del día de reposo, el día sábado, la palabra es sabatón, sabat, sabatón, S-A-B-B-A-T-O-N. S-A-B-B-A-T-O-N. Sabatón. Sabatón. Sab, o sea, W-S-A-B, Sabatón. ¿Listo? Esa es la palabra. Sabat, sabat, sabatón es la palabra que se utiliza para día de reposo o también es la palabra que en el griego se utiliza para semana. El día de reposo es la oportunidad de sacar o separarnos de las distracciones seculares. Es una definición de esta palabra, sabatón. ¿Sí? Es es entender que hay una semana, cada día, como la misma Biblia dice, trae su propio afán y sus propias cosas. ¿Sí? Es esta palabra se usa también para medir. ¿Sí? Entonces, hay unas implicaciones dentro de este sabatón, ¿sí? Y lo que en el hebreo es, el equivalente en el hebreo es Shabbat, S-H-A-B-B-A-T, Shabbat. El Shabbat, que habla de ese descanso, de ese tiempo que se debe invertir en poder reposar, dejar de hacer el ejercicio normal que se está haciendo, hablando de ese ejercicio como enfocado a poner a producir la tierra y entrar en una actitud muy diferente, ¿sí? Para ahora dedicar un tiempo a construir mi vida en el Señor. ¿Mm? Entonces, el marco del día de reposo está dictaminado en el sabatón o en el Shabbat, y lo que se busca que el hombre entienda es que hay un cambio. Los 6 días de la semana estamos dedicados a hacer producir cosas. Nuestro trabajo está dedicado a producir, pero el Shabbat es un descanso donde la producción ahora no es de la tierra, de mi quehacer para obtener algo, sí, un dinero, un recurso, sino ahora mi quehacer está enmarcado en el descanso, en el reposo, para ser, ahora dedicar ese tiempo a Dios y que mi vida crezca y se fortalezca. Ese es el día de reposo. Ese es el marco en el que estamos desarrollando este tiempo. Y aquí nos llama la atención, y quiero llamarle la atención en este primer acercamiento que estamos teniendo. Cierra en Éxodo capítulo 20, la parte final del 11, dice, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es algo que Dios ha estado haciendo. Y es algo que el Señor ve como algo que es importante para que el hombre aprenda a llevar su día a día y aprenda cómo debe desarrollar
cada una de las cosas que está haciendo y que va a hacer. Ese santificó es apartarlo, es consagrar. Entonces, santificarnos, no, de pronto nosotros tenemos el entendimiento de que santificar es de pronto estar quietos porque es santo, pero cuando uno estudia un poco el término lo traduce la Reina Valera como santificar, es el término kadash. Y Kadash habla sobre apartar, pero también habla sobre celebrar, ¿sí? Entonces, el día de reposo, como lo están aplicando los judíos del tiempo de Cristo, es de ahí donde parte esa confrontación con Jesús, porque Jesús entiende que el objetivo del Padre no era que el día de reposo está dictaminado por la ley del entendimiento humano, sino hay que entenderlo desde la perspectiva de Dios, la esencia de esa ley, qué es lo que Dios está queriendo, ¿sí? Entonces lo que Dios está queriendo es que haya un tiempo que se aparte donde el Señor sea el centro. Haya un tiempo donde se celebra lo que Dios hace durante la semana. Hay un tiempo donde se consagra a Dios. O sea, no, el sábado no es que nos quedamos ahí como lo está aplicando los escribas y los fariseos de aquel momento, es que no puedes hacer nada, no te puedes mover. Por eso la confrontación de Jesús con esa pregunta, ¿es lícito sanar? ¿Es lícito no hacerlo? No podemos hacerlo entendiendo que es el día del Señor, es el día que se ha dedicado al Señor, debería ser el mejor día de la semana, es el día donde nosotros nos preparamos, ¿sí? Eso es santificar. Santificar o el verbo kadash habla de prepararnos para recibir algo de parte de Dios. Habla de también de esas promesas que hacemos en un tiempo de calma y no dictaminados por las angustias que estamos pasando. Entonces, imagínate el entender que Dios quiere que tú separes un tiempo para que mientras lo adores tú puedas prometer cosas no presionado por la angustia, sino que en el reposo tú puedas hablar cosas y te puedas comprometer a cosas que vas a cumplir. Habla eso también de el kadash, ese santificar, habla sobre la purificación, o sea, purificar el día donde yo me dedico a reflexionar y a purificar mis actos que han acontecido. Tal vez los otros días por estar en el trabajo, sí, he cometido errores, pero tal vez se me han pasado cosas por alto, le he pedido perdón al Señor, pero necesito purificar. Purificar habla de entender que hice algo que no estuvo bien. Y aunque pedí perdón al Señor, tengo que generar en mí hábitos sanos que no me impidan volver a caer en eso, que no traigan a mí cosas que no son y que al contrario yo permanezca puro, o sea, esté al día. Habla sobre señalar, ¿sí? Cuando Dios lo santifica, se está entendiendo que hace un cadazo, se está colocando una señal, está señalando algo. ¿Sí? Y señalar no solo implica el entendimiento de algo que hay que hacer, sino señalar habla de que cuando estudiamos la palabra del Señor, también generamos señales, marcamos cosas, hay marcas específicas. Y eso está enmarcado en el día de reposo que el Señor santificó con esta carga, es que el Señor lo hace, lo aparta, ¿sí? Pero ese apartar no es como a veces nosotros tenemos entendido, no, santificar el día, eso es como estar así, quietos, no podemos hacer nada, ¿no? Porque involucra varias cosas, como lo he comentado. Habla de apartar, habla de celebrar, de consagrar, de dedicar, de preparar,
¿sí? De prometer, de purificar, de santificar, de señalar. Entonces hay toda una carga dentro de lo que se entiende como ese día de reposo, de ese quehacer. Y esto a nosotros nos debe también llamar mucho la atención. Si para nosotros, según nuestro desarrollo semanal, el día domingo es el día que señalamos como el día del Señor, la pregunta es, ¿qué tanto de esto estoy entendiendo para que eso produzca lo que Dios quiere en mi vida? Yo estoy preparándome para celebrar. Cuando vienes a la iglesia, vienes dispuesto a celebrar, ¿sí? Es tu tiempo de celebrar. Sí, han sido días tal vez complicados, tal vez de muchas cosas, pero mira que muchas veces hemos olvidado el celebrar. Es el día del Señor, lo llamamos así, ¿sí? Y aquí nos separamos un poco y pues digamos que esas son formas de entender, que sea el sábado o el domingo, ya son cosas que nosotros tenemos que entender que existe ese tiempo, dedicarnos a decir, no es que tiene que ser el sábado, que tiene que ser el domingo, es una discusión, perdón lo que voy a decir, muy pequeña, entendiendo y restándole importancia a lo que es realmente esencial. Eso es en lo que cayeron los escribas y fariseos. Ellos querían ser tan estrictos en la aplicación de la ley, es que tiene que ser así, es que si el Señor dijo que no podemos hacer ninguna obra, no puedes hacer nada porque estás quebrantando el día de reposo, ¿sí? Y entonces si tú haces eso, no, entonces si tú estás enfermo, pues gózate tu enfermedad, pero este día el Señor no va a hacer milagros por nadie, porque solo vamos a dedicarnos nosotros, el hombre, a honrar al Señor. Y no entendemos que el día fue creado por Dios mismo, ha sido creado por Él para dar un mensaje al hombre, y el hombre debe entender eso. El día no es del hombre para consagrarlo a Dios, el día lo consagró y lo santificó Dios. Y eso es muy diferente. Porque a veces nosotros hacemos cosas que son esfuerzos humanos para santificar y entregar sacrificios a Dios y no entender que es Dios el que nos da la oportunidad en eso para que nosotros lo hagamos y entendamos el propósito. El día de descanso, el día de reposo, el Señor lo ha apartado para celebrar, para que consagremos cosas a Él, para que dediquemos tiempo al Señor, para que nos preparemos, para que en el marco de esa conciencia de reposo nosotros podamos prometer cosas al Señor. Cuando el salmista habla, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios cuando estaba en la angustia, yo desde esta perspectiva lo entiendo. David tuvo una semana complicada, pero entonces David no, en esa semana no empieza a prometer y a hacer eso, sino saca su tiempo, saca su reposo, y en ese reposo piensa en lo que ha pasado, y entonces de una forma consciente, ¿sí? Promete al Señor para poder pagar sus votos que ha pronunciado sus labios en medio de la angustia. En el marco de algo así es que pudiéramos entender lo que está haciendo David. Y mire qué diferencia hay de prometer hacer cosas cuando, perdón la expresión, cuando tienes un arma que te está apuntando, que no tienes la calma para poder hacer cosas conscientes y prometes cosas que no tienes la forma de cumplirlas. En el marco de ese venir y estar a cuentas con el Señor, me puedo sentar y decir, Señor, yo puedo cumplir, esto es lo que yo puedo hacer. Necesitamos aprender a tener y hacer para nuestra vida
el Shabbat, o lo que se traduce en el griego como ese sabbatón, sabbatón. Y no porque yo quiero que usted me entienda, no porque necesitamos entonces ahora ser judíos, no, esa es una mala interpretación de las cosas, porque ahora tú y yo pertenecemos al pueblo escogido de Dios que se marca en la iglesia, un lugar donde se han roto las barreras de que soy o no soy judío, de hacer o no hacer, pero que no quiere decir que se pierde la esencia de lo que Dios ha transmitido desde el Génesis, o sea, es desde la creación. Nosotros también necesitamos entender qué es el día del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Qué es lo que el Señor está trayendo para tu vida? Porque a veces este mundo, mira, es contradictorio. El Señor, siendo Dios poderoso, trabaja 6 días y el séptimo descansa. Pero estamos hoy inmersos en un mundo donde pareciera un pecado descansar. Es malo descansar, porque de múltiples formas se busca que estemos ocupados en alguna manera. El celular y lo que hoy existe y conocemos como redes sociales buscan que la gente no descanse, sino que esté conectada, enchufada. Algunos ven el descanso y piense lo siguiente, ¿sí se ha dado cuenta que cuando las personas salimos a vacaciones, realmente muchas veces no descansamos, sino nos cansamos más? Y suena contradictorio. No es que, y la preocupación de todo el mundo cuando llega el momento de las vacaciones es, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy? Toca hacer, y entonces el descanso que se da de cesar las labores es más cansancio, porque es el estrés de pensar para dónde voy, comprar, salir. Usted va de vacaciones, pero muchas veces no descansa. Y eso es un llamado de atención para todos y cada uno de nosotros. El Señor lo santificó y a través de ese santificar nos enseña algo que es importante que nosotros no olvidemos, ese kadash, ese apartarnos, ese celebrar. O sea, el día del Señor, o entendido como el día de reposo, no es un día triste ni aburrido, es un día precioso de celebración, de estar en casa con el Señor. Y yo hoy quiero cerrar con esto, invitándole a que usted y yo cambiemos la forma en la que nos congregamos, la forma en la que vamos. Mira, a veces vamos de afán, y yo quiero que usted me entienda. De afán no quiere decir que lógicamente nosotros tenemos que tener un tiempo, ¿sí? De pronto usted dirá, pero si es el día del Señor, entonces tengamos un culto de 4, de 5 horas, y sí, podría ser, pero hemos determinado un tiempo ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros a estar presentes, porque también tenemos un énfasis, y es que debe haber la oportunidad de compartir en familia. Eso es vital y eso es importante, porque de eso también habla el día de reposo. Sí, es un compartir en familia, pero compartir en familia no alrededor de ver otras cosas, sino de poder sentarnos a la mesa, de poder tal vez estar juntos y hacer esos lazos de amistad fuertes que nos ayuden en momentos difíciles de que podemos tal vez estar enfrentando. El día de reposo nos debe llevar a entender eso, a invertir nuestro tiempo de tal forma que si tú has determinado congregarte y ya sabes que vas a congregarte, pues prepárate para eso. Eso es santificar, es prepararnos, ¿sí? No llegues tarde. Sí, yo sé, alguien una vez me dijo, toda la semana madrugo, pero es que el domingo es diferente, porque lo hago porque amo al Señor. Sí, son diferentes, es diferente la forma de poder hacerlo y poder entenderlo.
Espero de una forma muy sencilla podamos entender lo que conlleva este día de reposo en el cual está enmarcado este precioso milagro, pero hoy es la oportunidad de poder entender esto. El descanso es importante, pero el descanso visto no como la pereza. La pereza es la madre de todos los vicios. El descanso es conscientemente voy a desarrollar algo, a hacer algo, ya no para producir riqueza para mí, sino para producir lo que el oro no puede comprar, que es mi riqueza eterna, mi formación eterna. Estos tiempos que tú te conectas con esto, estás haciendo ese Shabbat, ese descanso, ese entender, ese reunirme, pero cuando no solo te dedicas, me dedico a escuchar, sino señalo, escribo, tomo correctivos, hago cosas, estoy trayendo beneficio a mi vida. Hoy en día, por la forma en la que está concebido en muchas cosas, pues tenemos que hacer diferentes ajustes. Pero la esencia es la que no podemos olvidar y perder. Padre, hoy te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender qué es el reposo y el descanso que deseas para nosotros. A veces estamos trabajados, cargados, llenos de muchas cosas. Aún podemos estar llenos de activismo cristiano y pensar que ahí estás tú y no estás tú. Señor, no queremos caer en lo que cayeron los escribas y fariseos pensando que la forma de aplicarlo, ellos estaban haciéndolo bien, estaban malentendiendo la esencia, que es lo que confronta a Jesús con sus preguntas. ¿Se puede o no se puede hacer? Y olvidamos que el día lo creaste tú, no el hombre, que es un regalo de parte de Dios para nosotros y no lo que un quehacer del hombre hacia Dios. Señor, ayúdanos a entender para nuestra vida, en un mundo que va a 1000 por hora, en un mundo que habla de no detenerse, de que empezaste a hacer algo, no puedes parar. Señor, perdónanos porque muchas veces eso, el no entender el reposo, el descanso, nos ha llevado a tomar malas decisiones. Señor, muchas veces nosotros en nuestro proceso de formación, el mundo exige que terminaste el colegio, ya pongas a estudiar porque si no pierde el impulso, si no pierde. Y muchas veces no nos hemos sentado a pensar qué es lo que necesitamos hacer. Y eso nos ha llevado a estudiar carreras que no queremos, a después a repensar muchas cosas en nuestra vida, tomar decisiones equivocadas, porque nos dejamos presionar, porque hay que hacerlo, y no porque en ti, en el reposo, encontramos ese propósito. Señor, perdónanos porque muchas veces nos ha faltado eso, en el reposo encontrar el propósito. A veces tomamos decisiones muy apresuradas, pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a entender el plan y propósito. Ayúdanos, Señor, a poder entender el reposo como algo importante, algo preciado. El parar, el detenerme de lo que hago en los 6 días y dedicar a ti, Señor, un tiempo. Ayúdame, Señor, a preparar esos encuentros preciosos contigo. Si he determinado un tiempo diario, que sea un tiempo precioso de aprendizaje. Señor, ayúdanos a crecer en nuestro entender. Ese día de reposo, ese tiempo de quietud, ese tiempo de dedicar no a la pereza, sino el reposo habla de un pensar diferente, de un actuar, de un quehacer, no para el beneficio de mi riqueza natural, sino para el beneficio de mi riqueza espiritual. Gracias te doy, Señor.
Amén y amén.